Bienvenidos a su podcast favorito. Yo soy Ale Tapia y esto es Contemporarte. En el episodio de hoy hablaremos de un tema controversial en el mundo del arte, el happening, en español mejor conocido como acción. Este movimiento surge en los años 60 a la par del arte conceptual. Es muy importante que lo recuerden porque los dos movimientos, a pesar de ser diferentes, son controversiales y dan de qué hablar. Recordemos que los 60 son la época de la contracultura, de la revolución en las normas sociales, una revolución en la vestimenta, en la música, en las conductas, las drogas y por supuesto el arte no podía faltar. Hablemos de qué estaba pasando en la década de los 60. Comenzando por la Guerra Fría, que trajo consigo la guerra de los misiles que casi desata una tercera guerra mundial, los movimientos de protesta contra la guerra de Vietnam y la Primavera de Praga, que fue una protesta masiva en Checoslovaquia. Murieron personajes como John y Robert F. Kennedy y activistas como Martin Luther King y Malcolm Little. La carrera espacial en la que el hombre hace historia, comenzando con Yuri Gagarin, siendo el primer cosmonauta humano en estar en órbita y regresar sano y salvo, a diferencia de la primera cosmonauta Laika, la perrita que lamentablemente no logró sobrevivir al experimento, y por supuesto el primer hombre en llegar a la Luna, Neil Armstrong. Sucedía la segunda ola del feminismo, la píldora anticonceptiva, y esto provocó una liberación sexual. En Europa, la reconciliación franco-alemana, la construcción del muro de Berlín, Mayo francés, fueron las protestas estudiantiles que se llevaron en París de 1968. Ese mismo año en México se llevaban a cabo las Olimpiadas y la matanza de Tlatelolco. En China, durante el mandato de Mao Zedong, comienza la Revolución Cultural. Y estos son a grandes rasgos algunos conceptos para estar en contexto. Ahora sí, con toda esta información, nos damos cuenta de la revolución que pasaba en el mundo entero y podemos entender qué es el happening. Este movimiento es actuar para buscar una reacción por parte del público. Busca el asombro o la provocación. La obra ya no es un objeto, algo que lo relaciona con el arte conceptual. Ahora la obra es el sujeto. Pero antes del happening, los artistas ya actuaban. Por supuesto, se lleva haciendo desde hace milenios. Fueron las vanguardias del siglo XX las primeras en acercarse al arte. Los futuristas, constructivistas, dadaístas y surrealistas hicieron exhibiciones como arte o para complementar su obra o sus propuestas. Estos son algunos antecedentes que dieron pie al happening. Debemos aclarar que el happening no es lo mismo que el performance, pero van de la mano. ¿Cuál es la diferencia? El happening es efímero, improvisado, y el público forma parte de la obra, a diferencia del performance, donde el público solo son espectadores. Algunos ejemplos son: la artista serbia Marina Abramovic hace performance. Uno de los más recordados es Rhythm Zero, en el cual estuvo de pie 6 horas. Ella era el objeto. En una mesa colocó 72 objetos y las instrucciones decían: yo soy un objeto, puedes hacerme lo que quieras. Y dicho y hecho, le hicieron lo que quisieron. Algunos objetos que había en la mesa eran una rosa, un perfume, pan, uvas, un plumero, espejos, vino, tijeras, clavos y hasta una pistola cargada con una sola bala. Por el otro lado tenemos al artista alemán Joseph Beuys, con su obra ¿Cómo explicar arte a una liebre muerta? El artista se paseaba por una galería de arte en Düsseldorf, con la cara untada de miel y polvo de oro. En sus brazos llevaba una liebre muerta y de vez en cuando le susurraba al oído la explicación de los cuadros expuestos. Lo que pretendía Beuys con esta liebre muerta es hacernos reconocer el problema que supone explicar las cosas, más concretamente las relacionadas con el trabajo creativo, y los animales, incluso los muertos, tienen probablemente una mayor capacidad de intuición que la mayoría de los humanos con su estúpida racionalidad.
¿Qué tal? ¿Qué opinan de estas maneras de expresión? Hablemos de Alan Caprow, artista precursor de este movimiento. Caprow utilizó por primera vez la palabra happening para expresar que lo permanente debía de ser olvidado y que los materiales perecederos debían ser utilizados en el arte. Los happenings del artista eran descritos como juegos sin estructura, es decir, actividades que se iban formando conforme pasaba el tiempo en el evento. Además, en ninguno de estos eventos había una distinción entre quién era el artista y quién era anteriormente un espectador. Sin duda alguna, el happening fue un movimiento que surgió para romper las reglas en su momento, como todos los movimientos de arte, y que no requería de comprensión. Estamos, por así decirlo, ante un movimiento en decadencia, pero el cuerpo sigue ahí. El cuerpo siempre ha sido para el arte una herramienta y objeto de estudio. Así que no perdamos la esperanza, la acción artística siempre seguirá ahí. Lo que hay que hacer es superar la mediocridad y llevarla a algo nuevo. Hacer que evolucione el arte. De eso se va a tratar nuestro siguiente podcast, la evolución en el arte. Así que no se pierdan la siguiente semana un nuevo episodio de Contemporarte. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @contemporarte. Yo soy Ale Tapia y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias al equipo que forma parte de este podcast, Damaris y Jessica. Adiós.